repiten y dicen: acordaos de lo que Él os dijo. Versículo 7: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Y ahí ellas se acordaron. O sea, la palabra de Dios es la que quita las dudas del corazón. ¿Lo damos cuenta? Ellas tienen todas esas dudas, pero es la palabra que llega a través de los ángeles y ellas dicen: ¡ah! Esto nos dijo, se acordaron, y la palabra de Dios las despierta. Alguien estaba durmiendo en una congregación y decía: usted está durmiendo a la persona y tal. Alguien dice: despierta usted. La palabra de Dios es la que despierta nuestro sueño. Ni es el predicador, es la palabra de Dios la que despierta la realidad de la resurrección en los discípulos. Solamente es a través de ello. Y podríamos poner más ejemplos para que nos demos cuenta que ese encuentro personal con el Cristo resucitado es cuando pone en orden sus propios pensamientos de acuerdo a las evidencias inconfundibles de esa tumba vacía. Una tumba vacía en sí puede dar la impresión de que alguien vino, que la robó, que se llevó el cuerpo y la han escondido por ahí. La palabra de Dios es la que pone en orden la realidad de la resurrección. En tu vida y en mi vida, los hechos que nos ocurren, aunque vemos que el Señor está obrando en nuestra vida, a veces te van a dejar vacío o vacía. Solamente la palabra de Dios va a llenar tu vida y te va a dar la sensación de satisfacción y de gozo interno. No pretendes que te va a dar el gozo interno la señal que tú ves, aunque ciertamente a veces vemos señales en nuestra vida, a veces a nivel físico, a veces a nivel económico, que decimos: mira, la mano de Dios está aquí, y eso es confortable por un tiempo, pero solo la palabra entrando en el corazón anima mi corazón y mi vida. Solamente es a través de ello. Por tanto, qué importante es que cada día medite en su palabra, que cada día pida la dirección de Él y diga: tu palabra es dulce como la miel, Señor, pero hoy estoy yo amargo interiormente por las situaciones que me rodean. Tu palabra es dulce. Te pido que me ayudes a que esta me limpie, me lave y me dé una sensación grata, agradable, dulce y en gozo. Es la palabra. Y a veces los predicadores, ustedes son cansados porque siempre están diciendo lo mismo, la palabra de Dios. Es que es ella, es que el milagro en sí te puede dar una sensación de gozo por un día o 2 días, o por una semana. Yo recuerdo un milagro tiempo atrás, en el trabajo, ¿verdad?, que me ha durado hasta tiempo, pero es una sensación que te da. Pero la palabra de Dios es la que te afirma en el corazón y te da ese gozo interno que tú y yo necesitamos día a día. ¿Por qué? Porque te enfrentas a una oposición. Si tienes a Cristo en tu corazón, tú te enfrentas a una oposición día a día. Y la palabra es lo que nos sugiere. Así que vemos que ellas sienten la realidad de la resurrección cuando la palabra ha dejado en los corazones lo que tiene que dejar. Y en Lucas 9:22 repita cuando el Señor dice: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, los escribas, sea muerto y resucite al tercer día. Es la palabra la que despierta a ellas a la realidad de la resurrección. Y los discípulos, todos ellos, cuando las mujeres les dan la noticia, que están unas mujeres nos han dicho que han visto al Señor, y ellos siguen en incredulidad hasta que el Señor les habla, y es la palabra la que les hace decir: eso es así. Hay un pasaje hermoso en Lucas 24, ¿os acordáis? Los discípulos de Maús, ellos decían: y nosotros esperábamos que este va a ser el que nos iba a liberar, pero hace ya 3 días. Unas mujeres dicen que lo han visto. El Señor está relatándole, hablando la palabra, hasta que llega el momento en el cual es la palabra hablada despierta la realidad de ellos, y cuando le despierta la realidad de ellos, contentos vuelven su camino para decir: el Señor ha venido y nos ha hablado, Él ha resucitado. En cada aspecto de los discípulos es lo mismo. Y después el Señor
va a ir a confirmarles la realidad de la resurrección. ¿Por qué es necesario? Es necesario. Incluso pasan 40 días hasta que el Señor asciende a los cielos y os acordáis que ya Pedro y sus discípulos ya están queriendo volver a ser pescadores. Porque esa es nuestra manera natural de andar. Ya quería volver a la pesca, ¿os acordáis? Y el Señor se les presenta y les vuelve a hablar y decirles la realidad, hasta que llega el Espíritu Santo el día de Pentecostés y le confirma la realidad de la resurrección de Cristo, de tal forma que Pedro, cuando sale y predica, se predica que Jesús resucitó de entre los muertos y que Él es el Mesías en Israel y tiene el poder para predicar la palabra y tiene el poder para llevar la buena nueva. Resumiendo, ¿qué es lo que nos deja todo esto? Bueno, Dios obró de esta forma, Dios ha obrado de esta forma, pero lo realmente curioso es que en muchos de los aspectos de los discípulos podían más sus propias expectativas personales y preconcebidas que la realidad de lo que Dios había hecho y de lo que Dios estaba haciendo, y lo que decía su palabra. Y aquí hay una enseñanza para nosotros. Siempre que ocurre esto, por nuestra parte, siempre que la palabra de Dios me está dando una realidad y mis propios pensamientos van corriendo por otro camino, que no nos quepa la menor duda que va a haber temor, va a haber fracaso y va a haber error. Y el Señor no se da cuenta de todo eso. Y muchas veces hasta poder ir en contra de lo que la voluntad de Dios me está diciendo. Sencillamente porque no he sido lo suficientemente humilde, decir, Señor, quiero dejar estas cosas que me rodean y que seas tú, Señor, tú, el que me des de ti, el que conforte mi corazón. El miércoles estábamos estudiando Ana, ¿verdad? Cuando ella era estéril. Y ella estaba enfadada con toda la familia, porque encima había una de las mujeres del Cana que le decía, tú no sirves ni para tener hijos. Y esta muchacha estaba que ya no podía. Y se apartaba para comer y no quería estar con los demás. Y la amargura estaba en su corazón. Hasta que llegó al Señor y le puso toda la amargura en su corazón. Señor, esto me pasa. Si tú me concedes un hijo, esto se me va a quitar. Bueno, dice que fue tanto el desahogo que esta mujer tuvo en el Señor, que cuando salió de ahí, dice que salió contenta. Todavía no sabía si iba a quedar en estado o no, no lo sabía, pero había tenido ese encuentro personal con su Dios y ya, incluso a su compañera ya no la veía mal, porque ella ya tuvo la comida con el resto de la familia y ya no se alejaba por su amargura. ¿Por qué? Porque Dios había tocado su corazón y había quitado toda la amargura de su vida. Y efectivamente, a los 9 meses o algo más, dice que quedó en estado. Pero antes de eso, antes de conocer el milagro, ya había tenido ese encuentro con su Señor y había quitado todo aquello de su corazón. No sé por qué me he ido por ahí. No sé por qué no. Bueno, lo que estamos hablando, ¿verdad? A veces nuestras pretensiones o nuestras cosas nos alejan y tenemos que buscar la presencia de Él y olvidarnos de las tonteras que a veces las cosas de alrededor llegan y que me entretienen tanto que hasta me desaniman, me desalientan y me amargan. Y tengo que decir, no, ni una enfermedad de muerte deben de amargarte a ti, mi hermana y mi hermano, porque tienes la luz y la verdad de Cristo Jesús. Eso es lo que el Señor nos da. ¿Cómo tomo cuando me dicen, oiga, usted tiene esto? ¿Cómo lo tomas? Creyente en Cristo Jesús, en gozo, en el Señor. Sí, y no es fantasía, es en Él. Es en Él. Nuestras propias concepciones que vienen por temores y por cosas deben ser sacadas y renovar nuestra mente día a día. Pero oiga, yo ya 27 años de creyente y tienes que seguir renovando tu mente
día a día. Yo sé que hasta el día que cierre mis ojos yo voy a tener que estar renovando mi mente día a día. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Yo recuerdo el último momento que estuve con mi padre, allá cuando él ya a punto de fallecer, y él quería que le diera la palabra que había escuchado ya cuántas veces, muchas veces. Valentín, ¿por qué no me lees esto? ¿Cuántas veces lo había escuchado? Muchas veces. Pero necesitaba renovar su mente en ese momento que él sabía que iba a partir. Renovar nuestra mente. No te conformes de decir, yo me he leído la Biblia 5 veces, ya lo sé todo. Ya sé lo que va a decir el predicador antes de predicar. No. Los mensajes se pueden repetir, pero la palabra de Dios hace mella en el corazón. Así que las expectativas personales de Israel, ¿se acuerdan cuando estuvimos dando, cuando el Señor entra en el Domingo de Ramos, llamado Domingo de Ramos? Las expectativas eran erróneas. No era el momento de aclamarlo como rey, era el momento de aclamarlo como Ben Yosef, el siervo sufrido. Estaban equivocados, ¿verdad? Porque sus expectativas les hacían ver lo que la palabra de Dios, contrario a lo que la palabra de Dios decía. Ellos llegaron a creer, ¿verdad? Pero es a través de la palabra dada a cada uno de ellos. Y aquí la enseñanza que quiero dejar en esto, y a mí me ha hecho, a mí personalmente me ha ayudado, cuando nuestras expectativas están basadas en su palabra y en su voluntad, vamos a gozarnos día a día. No quiere decirse que no vamos a tener más problemas, pero cuando las expectativas que tenemos están basadas en su palabra, en la voluntad de Él, vamos a gozarnos, igual que ellas y ellos, cuando sus expectativas fueron quitadas de un lado, los temores fueron quitados de un lado, y creyeron en ese Jesús resucitado, y creyeron y aceptaron esa realidad, sintieron la voluntad de Dios en sus vidas y el gozo del Señor. Es así. Que el Señor nos mueva a cada uno de nosotros a la realidad de lo que la palabra nos dice y que podamos asimilarla cada día. Habrá cosas que no entendamos, dejémosla a un lado. Y a veces, cuando no entendemos algo, podemos dar vueltas. A veces no nos hace bien, dejemos a un lado, tomemos otra porción que en ese momento necesitamos y vivamos la realidad de lo que quiere Dios que le decirnos. Al final todos estuvieron en gozo, todos estuvieron contentos, pero hubo uno, ¿verdad? Tomás, que no estaba. Y Tomás dijo, hasta que yo no vea que meta su dedo, y el Señor dijo, Él está presente. Entonces ahí, porque viste, creíste. Bienaventurados los que sin ver creen. Bienaventurados los que van a ver. ¿Quién? Tú y yo que hemos nacido muchos miles de años después. Somos bienaventurados. Que nos vimos. Y por la fe creemos que el Señor resucitó. Cuando decimos el Señor ha resucitado, decimos con alegría, ciertamente el Señor ha resucitado. Amén. Que el Señor bendiga.